Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa del Magíster de Sociología de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del Departamento de Sociología, en que revisamos los fenómenos, los procesos que ocurren en nuestra sociedad y que nos afectan como ciudadanos, como personas, como país, en un marco de un mundo hoy día globalizado. Y desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología, la antropología, también la historia y a veces la economía, que hay siempre una discusión si corresponde a las ciencias sociales o no corresponde a las ciencias sociales, pero evidentemente en una visión general sí corresponde. Los fenómenos económicos afectan la vida social de una manera muy significativa. Y hoy día vamos a hacer una reflexión de cosas que han ocurrido en el pasado, en el último tiempo, pero que tienen efectos y que van a tener efectos y que habrá que redefinirlas en los procesos que vienen ahora, fundamentalmente el proceso constituyente. Se trata de tema estrictamente, por decirlo así, político. Y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y qué le interesa realmente de la política, de lo que ha pasado en la política los últimos 20 años a la gente, de los mecanismos políticos que vamos a analizar, cuando lo que se está viviendo es otro proceso que tiene entre su leitmotiv, entre su eslogan, el terminar con lo que fue la política tradicional e iniciar una nueva época? Y sin embargo, leyendo un estudio que viene de hacerse y sobre el cual vamos a conversar con su autora, nos damos cuenta que diga lo que se diga, temas clásicos de la política llamada tradicional, como los partidos políticos o los actores políticos que articulan demandas y visiones globales, que se llamaban partidos, pueden ser otros, pero las instituciones y un elemento fundamental del régimen político, que es también otro elemento clásico de los estudios de la ciencia política. Uno de los elementos fundamentales que tiene el régimen democrático, que es uno de los regímenes, es la cuestión de la conversación, del diálogo, de la negociación. Tema que va a ser fundamental en la elaboración de la nueva Constitución. Me refería a un estudio reciente, cuyo libro viene de aparecer, de una politóloga, a mi juicio de gran relieve, de las nuevas generaciones, en cierto modo, o de generaciones intermedias. Más bien intermedia. De generaciones intermedias, como dice ella, antes que le demos la palabra, de la generación intermedia, que ha hecho un estudio sobre las coaliciones políticas y el libro se llama Presidencialismo a la chilena. Presidencialismo a la chilena y coaliciones políticas, es decir, durante los gobiernos de la transición, cómo actuó el presidencialismo y qué significaron las coaliciones. Esto tiene una importancia, a mi juicio, clave, porque en lo que se va a discutir en la nueva Constitución, en la elaboración de la nueva Constitución, uno de los elementos va a ser lo que se llama el régimen político, es decir, el sistema de gobierno, y donde el gran debate va a estar sobre las formas de presidencialismo y si salimos del presidencialismo o no. Y por lo tanto, un estudio tan acucioso y tan serio como el que hemos visto, donde lo que se analiza es un tipo de presidencialismo, aquel presidencialismo que se basa en coaliciones y sobre todo en momentos críticos como fue la coalición de la Concertación y posteriormente la nueva mayoría. A quien tenemos aquí
invitada a conversar sobre estos temas, autora de este libro y de muchos otros libros y artículos, entre los cuales está, por ejemplo, uno que se llama La reemergencia del pinochetismo, escrito en el 2020, mucho sobre la manera como se han constituido los gobiernos, la participación de tecnócratas, la participación de mujeres en los gobiernos. Sobre todo esto, Mireia Dávila ha hecho estudios y aportes que son, yo diría, imprescindibles para el conocimiento de cómo funcionan los gobiernos y la política en Chile, o cómo por lo menos funciona la política y el gobierno en Chile en los últimos 20 o 30 años. Ella es profesora asistente en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es doctora y magíster en Ciencia Política de la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, en Estados Unidos, ahí donde también hizo su doctorado, si no me equivoco, el presidente Ricardo Lagos. Lo hizo en Duke. Hizo clase en Chapel Hill. Sí. Él lo hizo en Duke. Y él hizo clase en Chapel Hill. Eso es. Está muy cerquita. Sí. Eso es, exactamente. Él hizo clase en Chapel Hill en la época que estaba Federico Gil, que era también exactamente, el sistema político chileno. Exactamente. También un estudioso del sistema político chileno. Es magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, es licenciada en historia de la Universidad Católica y se ha desempeñado como parte del equipo asesor de políticas públicas de la Presidencia de la República, del 2000 al 2003, en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, fue asesora presidencial de Derechos Humanos, directora del Programa de Gobernabilidad de Flaxo en Chile, y tiene una nutrida lista de publicaciones. Su último libro, como decíamos, es Presidencialismo a la Chilena, Coaliciones y Cooperación Política. Hay dos cuestiones centrales en tu estudio, Mireia, que tienen que ver, por un lado, con el tema del presidencialismo y, por otro lado, con el tema de los partidos políticos y el vínculo entre partidos políticos que forman una coalición y el presidente es un vínculo fundamentalmente de conversaciones, de negociación, de diálogo y de diálogo también entre los integrantes de una coalición. ¿Cómo ves tú estos tres temas, por decirlo así? Presidencialismo, partidos, podemos ir uno por uno, y el tema de la conversación, de la constitución de acuerdos, de coaliciones, de negociación, se van a plantear en los años que vienen a partir del proceso constituyente. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Encantada de estar aquí contigo hoy día y poder reflexionar estos temas. Seguramente podemos dar para largo, pero vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Primera reflexión que yo tengo con respecto al presidencialismo y los partidos políticos es que en Chile la historia política, al menos del siglo XX, salvo la excepción de Frei Montalva, han sido gobiernos presidenciales de coalición. O sea, es un fenómeno político característico por el sistema electoral y por la cultura política chilena. Entonces, es un fenómeno que hay que mirar con detención para tratar de entenderlo. Segundo, que hay una cierta variación respecto al presidencialismo coalición pre-73 del post-90, en términos de la estabilidad de las coaliciones y de los gabinetes. Tercero, me parece que hoy día estas dos cosas están en tensión. El presidencialismo, desde el punto de vista de ser un espacio de concentración de poder del presidente, que tradicionalmente ha sido así en la historia política chilena y hoy día está muy cuestionado y se plantea la necesidad de equilibrar los poderes del Estado. Y segundo, creo que los partidos también están en una suerte de cambio. Yo no hablaría de crisis, a mí la palabra crisis la reservo para épocas de la historia bien puntuales. No me gusta porque si no al final todo es crisis. Momentos de tensión, de cambio, y que yo creo que tiene que ver con dos fenómenos distintos. Uno tiene que ver con la lógica de todo el efecto de las redes sociales, de Internet en la comunicación humana, del punto de vista de que eso horizontaliza mucho más la comunicación y eso afecta de alguna manera al igualar también a los partidos políticos, que son estructuras que si bien han sido importantísimas, también no es menos cierto que han sido estructuras de organización a veces, muchas veces opacas y que no se han entendido bien internamente. Segundo, yo creo que tiene que ver también con la lógica de un cambio del sistema de partidos que estamos viendo hoy día en Chile, que es muy interesante y que tiene que ver con el abandono, mutación, cambio del sistema de partidos que nos gobernó entre 1990 y el 2022, voy a decir, y las nuevas organizaciones políticas que vienen formándose hoy día y que se han expresado desde hace unos años en Evópolis, en la derecha, especialmente en los partidos menores más de izquierda, en el Frente Amplio, y en la extrema derecha, que para mí es extrema derecha, el Partido Republicano. Entonces, vemos una composición política hoy día que no veíamos a principios de los 90.
Dicho eso, tenemos otro fenómeno que también, desde el punto de vista más aquí voy a ser muy patúa lo que voy a decir. Esto sí que es patúo, sociológico, que aquí yo decir sociológico frente a Manuel Antonio es como muy patúo, pero no importa. Que tiene que ver con la vinculación de estas organizaciones políticas, cualquiera que sean, con la sociedad. Y lo que hemos visto también en esta lógica del presidencialismo coalición es que los partidos que son claves en esta lógica del partido y el presidencialismo han perdido cierto apoyo, los partidos más tradicionales, respecto a la ciudadanía. Y ahí vemos entonces cómo el sistema político logra, a mi modo de ver, eficazmente resistir la presión que significó el estallido social del 2019, procesar esto, y hoy día estamos discutiendo una nueva constitución. O sea, me parece que hoy día la política es más importante que nunca, y me parece muy interesante y muy alentador desde el punto de vista de la emoción lo que estamos viviendo, en el sentido de que están cambiando para, espero que sea eficazmente, la integración de distintas fuerzas sociales y representaciones en el sistema político. Por ahí me iría, para partir. Es una andanada de ideas y de cuestiones y de análisis de fenómenos. Se nota que vienes muy aceitada con el estudio que has hecho, tiene estas cosas en la yema de los dedos. Pero yo quisiera detenernos un poco. Hay dos cambios fundamentales en los partidos políticos. Dejemos por un momento el tema del presidencialismo propiamente tal. De hecho, es bien interesante si uno analiza en el último periodo de ahora. Estamos hablando de otro gobierno de coalición, que es un gobierno de coalición de derecha. Tú lo que estudias son básicamente los gobiernos de coalición de centro-izquierda. Aquí estamos en presencia de un gobierno de coalición, de un presidencialismo de derecha, y que es un gobierno de coalición, y lo que uno ve en términos estrictos, y con el tiempo el análisis será mayor, es que de presidencialismo tiene la figura apareciendo en televisión y diciendo cosas que a nadie le importa. Pero el gobierno propiamente tal ha dejado, yo diría, el presidencialismo. Estamos en presencia mucho más de un sistema de oposición, gobierno, ambos cogobernando de alguna manera a través del Parlamento. Entonces, hay un futuro incierto del presidencialismo, sobre todo porque es el tema que se va a discutir en la Constitución. Pero el tema de los partidos, hay al menos dos cuestiones que son importantes. Uno, lo que tú señalabas, que aquí se ha producido una especie de explosión del sistema clásico. Pero lo que nos dice el sistema clásico en Chile tenía una cuestión clave, y hablo desde los 30 para adelante, no solo como son tus estudios de los gobiernos de la, digamos, post-transición. Ese era un sistema de partidos que tenía una derecha o dos derechas, digamos, un centro que luego fue reemplazado, un gran centro que fue el Partido Radical, que luego fue reemplazado por la Democracia Cristiana, y tenía una izquierda que era bicéfala, socialista y comunista, básicamente habían otros partidos. Después se produce un cambio con la aparición de más partidos, etcétera, pero se mantiene de alguna manera ese esquema con la particularidad de la alianza de centro, de la coalición de centro-izquierda, que es lo que tú analizas. Pero hoy día yo diría que además de haberse producido el estallido que tú señalabas, o no usemos la palabra estallido, digamos, la aparición o emergencia o irrupción de nuevos partidos en la derecha y en la izquierda, se ha producido, y si uno examina la última elección presidencial, y si uno examina la última elección de convencionales, se ha producido una desaparición del centro político, lo que es un dato central. Y eso es un fenómeno. Y el otro fenómeno, el que también tú señalabas que hay que darle mucha importancia, es que más que distanciamiento, yo diría que se ha producido una ruptura entre la ciudadanía, la gente, los individuos e individuas, los grupos, los colectivos, como se le quiera llamar, los movimientos sociales y los partidos políticos. Dejó de funcionar esa imbricación entre ambos. ¿Tú crees que en el proceso que viene se va a reconstituir el sistema de partidos y se van a generar nuevas formas de relación entre los partidos y la ciudadanía, o que vamos a tener una situación como la actual en permanente descomposición y recomposición inestable?
Eso da como para varias reuniones, pero sí, primero que todo, que me pareció interesante tu reflexión respecto al gobierno de derecha, coalición de derecha. Yo creo que precisamente lo que le ha pasado a este segundo gobierno de Piñera ejemplifica bien el presidencialismo, porque el presidente, como la autoridad principal, el principal tomador de agenda de un sistema así, al perder totalmente el poder, se queda vacío y se produce un vacío de poder. Y eso lo toma el Congreso desde el punto de vista legislativo. Entonces, como me parece que este gobierno es un buen ejemplo de la importancia del presidente en un sistema como el que tenemos, porque Piñera se vació de poder. Hoy día es una caricatura, como tú bien dices, absolutamente anodina. Pero gobernando todavía, igual tiene toda la maquinaria del Estado, así que se vació de poder, pero con un pie de página. Y con respecto al sistema político, muy interesante eso del centro. Yo concuerdo contigo y ayer el otro día pensaba, ¿quién va a ser el nuevo centro? Si es que va a haber un sistema de partido político que va a primar esta lógica de los 3/3 que has mencionado tú, Mulián, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿quién va a ser el nuevo centro? ¿O nos vamos a correr como nos corrimos en la década del 60, un poco más a la izquierda por un lado y la derecha como que se fue para el otro lado? Si vamos a vivir una nueva lógica así, que habría que pensar, yo creo que no, por las características también de la sociedad, o vamos a vivir en esta lógica más como inestable. Yo tiendo a pensar que el fenómeno no sé qué pensarás tú, pero yo tiendo a pensar que el fenómeno de las coaliciones del 90 al 2020, 2018, es más bien un fenómeno bien particular, que yo creo que tiene que ver con la dictadura, con la transición, con los amarres, con la constitución. Y yo tiendo a pensar que esa lógica vamos a volver a un sistema de presidencialismo más inestable como el que teníamos pre-73 desde el punto de vista de las coaliciones. Ahora, lo interesante es que desde el 90 en adelante no se han roto las coaliciones de gobierno. O sea, la gente que llega al gobierno se termina yendo al gobierno, cosa que no era así en la democracia de pre-73. Entonces, tiene que ver con este efecto largo Tú de dices, no se funcionamiento. rompen las coaliciones durante el gobierno. No se rompen, ¿A no eso se te rompen. referías? Claro, entonces tendrá que ver con el poco peso específico de los partidos en las sociedades. Entonces ahí hay un signo de interrogación que quiero desarrollar en mi próxima investigación que estoy viendo los temas de derecha. Y con respecto al tema de la sociedad y la representación, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que claramente hoy día la necesidad de mayor representación es clave. Y yo tiendo a pensar, y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a seguir? Si es que estos movimientos sociales, Modatima, por ejemplo, que hoy día ganó la gobernación de Valparaíso, ¿se van a convertir con el tiempo en partidos políticos o van a producirse articulaciones tipo frente amplios en que por definición los frentes amplios son distintos a las coaliciones políticas propiamente tal porque integran movimientos sociales y agrupaciones, no solamente una reunión de partidos políticos? Por ejemplo. Y eso a su vez va a estar relacionado, creo yo, si es que cambia las reglas del juego. Si estamos mirando las mociones de hoy día de la izquierda, de que quieren facilitar, bajar el umbral de constitución e incentivar la participación de independientes en parlamentarias y en las presidenciales, lo cual, desde mi perspectiva, para mí abre algo confuso, porque yo no sé qué pensarás tú, pero a mí me cuesta pensar en otra organización de representación por lo menos a nivel parlamentario, que no sea básicamente los partidos políticos. Porque el tema es cómo se integran las distintas identidades que hay hoy día en las sociedades, las distintas demandas territoriales, con agregaciones de preferencias más globales que son los partidos políticos. Con la mala prensa, con mucha razón que muchas veces tienen los partidos políticos, pero démoslo vuelta. También los partidos políticos han tenido lógicas positivas en la sociedad. Entonces, también estamos metidos en una vorágine de mala prensa, con razón, que dificulta de repente mirar bien con calma el tema de los partidos. No sé si... Detengámonos en ese punto, que es un punto muy concreto, que nos aleja de otros temas que no vamos a alcanzar a tocar, pero que yo creo que es clave puesto que se está discutiendo hoy día. Es evidente que en la elección de constituyentes se reflejó otra sociedad que no se expresa a través de los partidos políticos, aunque por supuesto los partidos políticos también están. Es la sociedad del estallido. Y que haya sido elegida la tía Pikachu es un símbolo de eso. El traslado de la plaza Baquedano a la Convención Constitucional. Yo creo que eso es un dato fundamental. Eso es una realidad. Entonces, la pregunta es que si ese esquema de sectores elegidos que conforman listas que no son partidos que expresan más a la sociedad, más la presencia de algunos partidos en los cuales no está el centro, ¿eh? Va a ser el futuro. O si va a haber una recomposición del sistema de partidos que está estallado. Es decir, si vamos a tener de nuevo un sistema de partidos o si lo que vamos a tener es esta expresión de distintos
sectores y grupos, más algunos partidos, y en eso, ¿qué tipo de régimen político es bueno para encauzar eso, para que pueda haber el gran tema, digamos, resolverse el gran tema de la gobernabilidad? Y ahí se plantea el tema de los independientes. Yo creo que el tema de los independientes es un tema fundamental en la Convención Constitucional, porque precisamente lo que hace es mostrar que los partidos, y no le hagamos la crítica de los comportamientos, de las conductas personales, no. Los partidos como entidades no logran captar la problemática de la representación, lo que ocurre prácticamente en todas partes del mundo. Pero, y aquí hay un punto que es crucial, si uno piensa en Congreso, ya sea unicameral, bicameral, constituido fundamentalmente por independientes, la pregunta es una pregunta sobre el carácter de la democracia. Exacto. Porque cuando un militante es elegido, de un partido es elegido, tiene alguna forma de control por parte de los otros diputados o senadores de su partido, de sus colegas, de su bancada. Tiene alguna forma. Y responde también a un partido en esos 4 años que dura su mandato. ¿A quién le va a responder una vez que fue elegido él o la independiente? ¿A quién le responde? Puede hacer lo que quiere. ¿Y cómo se le controla? Fíjate que la única fórmula sería tener un sistema de revocación de mandato permanente. Y ahí ya está. Ante cada votación, no, y ahí el caos, ahí desaparece, digamos, la democracia legislativa. Claro. Yo creo que aquí hay un problema que es muy grave y no sé si quienes han presentado los proyectos se han planteado este problema, que es... Yo creo que no. Puede ser que la elección de independientes mayoritariamente sea muy poco democrática. Y muy poco democrática, ¿por qué? Porque no, el elegido se independiza. Exacto. Es un poco como el líder populista. No tiene ninguna forma de control. Ni una. Él, el que convoca, no es el sector representado el que, digamos, puede de alguna manera controlarlo. Antes lo podía hacer malamente, con todos los problemas que puede hacer, pero a través de los partidos. O sea, el candidato de un partido está comprometido con su electorado, pero también con lo que le dijo al electorado a través de partidos. Un candidato independiente no tiene lo que llaman los americanos, candidato independiente elegido, lo que llaman los anglosajones, la accountability. ¿A quién le responde? Se responde a sí mismo nomás. Es interesante, yo mientras te escucho más, yo creo que primero que todo, como no sabemos bien, porque yo creo que todavía está por verse cómo funcionan en política los independientes, yo creo que esta conversación la deberíamos tener como en 6 meses más para ver. Es que para la Asamblea Constituyente yo te diría ahí 100% de acuerdo, absolutamente de acuerdo que haya independientes, porque la Asamblea Constituyente es para representar el estallido y el estallido no está representado en la política clásica. Pero yo creo que, además, si tú miras, hay que trabajar más como los datos, pero si tú miras los independientes, incluso en la convención, tú te fijas que no todos son, pregunta número 1, ¿qué es un independiente? Un independiente es alguien que no tiene militancia política, porque tienen tribus políticas. Y entonces ahí está esta delgada línea entre la militancia y el no pertenecer al partido y la tribu. Porque si miramos a Benito Aranda, miramos a Patricia Polce y otros constituyentes, vienen de cierta lógica. No son personas que nacieron de una planta y no tienen ningún vínculo, punto 1. Segundo, yo esperaría para ver cómo se comportan desde el punto, y sobre todo en las parlamentarias y presidenciales, porque como tú bien dices, tienen que tener un cierto financiamiento, estructura, y eso tiene que estar regulado. Entonces, como decía el senador Insulza, bueno, entonces formen un partido político. ¿Me entiendes? Entonces, me parece que hay que mirarlo, y yo creo que la lógica del independiente es muy compleja porque es muy individual. Si bien, por un lado, es colectiva, esta cosa que nosotros representamos al pueblo, que esta lógica como del ideal que nosotros representamos al pueblo, somos el sujeto del pueblo, en la práctica, no sé, está por verse cómo van a funcionar y cómo va a funcionar esa lógica de la representación del pueblo, entre comillas. Es interesante pensar, por ejemplo, que algo como la lista del pueblo, guste o no guste, tiene mucho de un protopartido. Sí, eso te iba a decir. Es probable que haya que pensar en formas de organización que están entre partidos. Exacto. Y, digamos, y la independencia individual y los individuos. Y que tienen, por supuesto, su cierta autonomía.
que tienen una mayor flexibilidad, pero tienen que tener formas reguladas de constitución, formas reguladas de financiamiento, de umbrales, y formas reguladas de dar cuenta a la ciudadanía que lo eligió. Exacto. Entonces, en ese sentido, uno diría, no se trata solamente o exclusivamente de independientes que en un lugar puedan ser personalidades como muy importantes. Se trata de pensar que la forma partido no da cuenta de toda los mecanismos de representación y que hay que buscar algunas que facilitan la participación de corrientes de opinión, por decirlo así, de grupos de distintos colectivos, etcétera, pero que tienen alguna forma de organización que les permita ir más allá del puro caudillismo. Sí, porque desde el punto de vista de los independientes, una de las definiciones de partido político es que quieren llegar al poder, si no son grupos de interés. Entonces, al querer competir por el poder, es un partido político, independientemente de la forma que le demos. Y yo creo que dos cosas antes de terminar. Uno, que a lo mejor podría haber mayor flexibilidad en términos de organizaciones territoriales, que hubiera más flexibilidad a nivel regional. Y dos, de todas maneras, esta conversación, Manuel Antonio, tiene que ver con morigerar el presidencialismo chileno y con darle al Congreso mayores atribuciones de fiscalización, mayor capacidad técnica que permita descomprimir, porque nos pasa lo que nos pasó con el presidente Piñera, que se vació el poder. Y aquí estamos con un presidente que nadie le gusta, digamos. A la luz de tus estudios, más allá de los gustos personales que uno tenga. Sí, de los afectos también. Entre parlamentarismo, presidencialismo y semipresidencialismo, ¿hacia dónde crees tú? Porque está claro que uno de los consensos que hay, lo que uno podría llamar del piso que hay hoy día para la mayoría, es la revisión del presidencialismo. Además de los pueblos originarios, además de lo paritario, además de lo regionalista. Es decir, hay varios consensos de base que yo creo que van a salir en la Constitución. Uno de los que está, digamos, hay un consenso en que no puede ser este presidencialismo, o que hay que revisarlo. Pero todavía no hay claro cuáles son las fórmulas. ¿Cuál es lo que crees tú a partir de tus estudios sobre la materia, de lo que es el estudio del sistema político chileno hasta ahora? Presidencialismo morigerado, pero con la reforma seria de los partidos políticos. O sea, cualquier cosa pasa por pensar en los partidos políticos. Eso. Ya, y el tipo de reformas que tú crees centrales que habría que introducir. En los partidos políticos, mirar bien el tema de los umbrales de la Constitución, la lógica de la democracia interna y la relevancia que tienen en la sociedad. Yo creo que haría una legislación que priorizara y que le diera incentivos para que la gente pudiera conversar a través de los partidos políticos. Porque el diálogo se hace igual, pero tiene que hacerse, yo creo que mayoritariamente a través de los partidos. Eso. Bueno, muchas gracias, Mireya. Hemos tenido una muy interesante conversación, por lo menos para mí. Para mí también. Sobre este gran tema de cómo se va a estructurar las tomas de decisiones de este país, cuyo sistema de partidos está en crisis. Perdón por la palabra, Mireya, que a ti no te gustaba, pero cuyo sistema de partido está en mutación, por lo menos. Eso me gusta más, mutación. Cuyo sistema de toma de decisiones a través de un presidencialismo muy exagerado también está en cuestión, y en que el tema crucial que puso el estallido y que recogió la convención, la elección a la convención, es cómo se acerca dos cosas que son distintas, pero que tienen que estar interrelacionadas y que se ha producido una ruptura, que es la política institucional y la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación. Un abrazo. Un abrazo para ti. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.